¿Cómo están estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. Muy bien, estudiantes, estamos ya a puertas de iniciar las evaluaciones. Así que, bueno, tenemos mucha información, tanto en el compendio, tanto en los videos propuestos y la vasta información que nos ofrece la Internet. Entonces, tenemos nosotros que analizarlas, tenemos que organizarlas de modo que podamos nosotros estudiar de manera más rápida, más comprensible. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es la infografía como instrumento para poder nosotros comprender la información. ¿Está bien? Entonces, nuestra sesión de hoy se titula Sintetizamos información en una infografía. Sí, esta información va a ser de corte histórico, así que nos vamos a proyectar a ello. Veamos, eh, la competencia construye interpretaciones históricas. ¿Está bien? Vamos a construir interpretaciones históricas. Vamos a comprender como capacidad el tiempo histórico. ¿Sí? El desempeño explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se usan para diferenciar épocas que tienen un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades. El desempeño precisado explica en una infografía que las divisiones entre un periodo histórico y otro de tema libre de libre elección se usan para diferenciar épocas que tienen un conjunto de características que denotan una gran transformación de las sociedades, ¿sí? Esos temas van a ser libres. ¿Por qué? Porque lo vamos a elegir nosotros mismos, ¿sí? Tenemos varios capítulos con bastantes temas tratados durante las clases, ¿está bien? Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar uno de esos temas y vamos nosotros a darle una explicación, ¿está bien? Y esa explicación no lo vamos a hacer a través de una redacción, vamos a hacerlo a través de una infografía. A través de la infografía vamos nosotros a plasmar la información, ¿sí? Vamos a dar una explicación. Vamos entonces a ver las antecedentes, vamos a ver los hechos y después vamos a dar las consecuencias. Muy bien, tenemos aquí como propósito, a través de la creación de una infografía de información académica histórica, los estudiantes comprenden el tiempo histórico. Muy bien, chicos. Entonces, tengamos muy en cuenta esto durante toda la explicación que vamos a realizar para poder realizar un buen producto. ¿Está bien? Entonces, primero lo primero, ¿qué es una infografía? Chicos, a ver, vamos a deducir solamente con esto. Sí, vamos a hacer una lectura de este texto discontinuo, ¿sí? Vamos a ver, tenemos aquí imágenes muy pequeñas que van a ir a acompañar a los textos, es verdad. Miren, además tenemos estos textos, ¿sí? Que son textos continuos. ¿Por qué? Porque se leen de manera continua, ¿está bien? La comprensión depende de una palabra anterior. Entonces, son textos continuos que están sintetizando información y están caracterizando a eh, una que otra imagen, ¿sí? Las imágenes sirven de apoyo para que nosotros podamos captar más rápida la información, ¿sí? No solamente son imágenes enteras, sino que vemos que también están a la mitad. Hay otras que son un poco más compuestas, ¿sí? Son de un poco más panorámicas, otros que son más individuales, otros que muestran geografía. Entonces tenemos que darnos cuenta mucho de estas características, ¿está bien? Pueden ser, como nos estamos dando cuenta, varias imágenes, ¿sí? Tenemos aquí siluetas, entonces tenemos que aprovechar al máximo los espacios, tenemos que aprovechar al máximo los colores, las tonalidades. Miren cómo combina este color para resaltar a este Inca. Ahora, también aprovechan este color para poder resaltar algunos elementos. Entonces, no está del todo definido cómo se debe hacer una infografía, sino que parte mucho de la creatividad, de la intención. ¿Está bien? Tenemos varios recursos. Tenemos un esquema, por ejemplo, ¿sí? Un gráfico de cómo eran estos móviles, ¿sí? Estos dispositivos que permitieron, pues, desplazarse a los españoles por el mar. También tenemos, como hemos visto, aquí una representación de una geografía de una región, en este caso es el Perú, y tenemos también algunas imágenes, unas siluetas que vienen con una explicación breve, obviamente breve, todo muy sintético. A ver, vamos a ver, dice, es una combinación de imágenes sintéticas. ¿Por qué sintéticas? Porque a través de una sola imagen tratan de explicar muchas cosas, decir muchos. Entonces, para nosotros elaborar nuestra infografía tenemos que ser muy observadores, tenemos que ser muy hábiles, tenemos que ser muy inteligentes al elegir
nuestras imágenes para que puedan contar mucho con una sola cosa. Miren, por ejemplo, tenemos aquí al español, tenemos al caballo y tenemos a su otro guerrero, ¿está bien? Otro luchador. Entonces, con esta imagen, lo que están hablando, aprovechan una sola imagen para poder hablar acerca de las armas de la conquista. Entonces, aquí hay muchísima inteligencia para seleccionar a la imagen, ¿está bien? Además, no solo se limita a presentar la imagen, sino que también hacen señales. Entonces, tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿está bien? Imágenes sintéticas. Y texto con el fin de comunicar. Claro que sí. Texto, recordemos que no debe ser muy amplio, ¿está bien? Porque a lo mejor le da pereza a nuestro lector leerlo. Entonces tenemos que ser muy observadores y muy también hábiles a la hora de seleccionar la información y organizarla. Porque esta información, unida a esta, si lo vemos de todo de manera textual, en un párrafo, nosotros, de manera continua, perdón, lo podemos incluso repeler a nuestro lector, no va a quererlo leer. En cambio, si lo seleccionamos, ¿sí? Puede nuestro lector o leer esto y leer ya no otra cosa, o simplemente leer esto. ¿Está bien? Podemos hacer que nuestro lector seleccione la información que quiera. ¿Y cómo va a saber? Pues acompañado de un subtítulo que pueda darle información rápida para que seleccione pues, ¿no? los párrafos que él quiera leer. Entonces hay que ser muy creativo, ¿sí? Con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Efectivamente, ¿no? Lo que estamos viendo. Muy bien, chicos. Entonces, veamos la composición, ¿está bien? Tenemos una arriba, una abajo, una imagen central y otra al costado, ¿está bien? Para darle equilibrio a estas dos imágenes. Muy bien, chicos. A ver, esto es con respecto a esta infografía, ¿está bien? Hay otro tipo, claro que sí. Vamos a seguir observando las infografías. Muy bien, tenemos aquí otro tipo de infografía en el que ya no está una imagen central como imagen sintética, sino que ahora tenemos divisiones a los costados y unas que otras al medio. Entonces, podemos ver que hay muchísima variedad en cuanto a lo que es la estructuración de nuestra infografía. Aquí tenemos, por ejemplo, otra infografía que solamente cuenta con una sola imagen, muy grande, ¿está bien? Y tenemos la información organizada, ¿está bien? Vamos a ver, la temática que utiliza la infografía es diversa, desde nuestros gustos, para explicar nuestros gustos, comunicar, persuadir, informar a nuestros lectores, y tenemos también eh, otros que tienen un corte un poco más académico, ¿está bien? Un poco más académico. Entonces, puede abarcar muchísimos temas que no lo van a limitar a nuestra infografía. Como les había dicho, ¿no? Tenemos aquí un título muy grande. Aquí también tenemos un título muy grande. Entonces tengámoslo en cuenta para elaborar nuestra propia infografía. Acá tenemos poca información. No queremos como un Yoda pequeño, no queremos mucho texto. Queremos poquísima información. ¿Está bien? Genial. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar? Que no solamente puede ir texto, ¿está bien? Sino que también podemos utilizar algunas informaciones porcentuales, algunas cantidades y organizarlas junto a las imágenes. En todo caso, también podemos colocar tablas, ¿está bien? Tablas estadísticas, gráficos estadísticos para poder eh, hacer llegar la información más rápida a nuestros lectores. ¿Quiénes pueden ser nuestros lectores? Pues tenemos que tener en cuenta, ¿está bien? Nuestra información tiene que ser dosificada para quienes van a leer. Por ejemplo, esto puede interesarle a un estudiante de literatura, ¿está bien? Entonces él va a leer, aprovechar la información al máximo. Pero a lo mejor esto solamente queremos que lo lea, pues, ¿no? Personas que le gusta el K-pop. Entonces, los jóvenes, los más jovencitos, por ejemplo, niños, adolescentes, pubertos, no les gusta leer mucho, entonces selecciona un poquito de información. ¿Vieron? La cantidad depende de la persona al quien también vas a comunicar. ¿Está bien? Tenemos que tener muy en cuenta para quién vamos a elaborar nuestro texto. Muy bien, ahora sí. Chicos, vamos a ver, aquí me parece muy buena estrategia la que ha utilizado este autor. ¿Por qué? Porque ha puesto, como es una biografía, está hablando del autor, está enmarcado a lo literario, ha puesto aquí
su nacimiento, fechas básicas, algunas de sus obras por este lado, y acá ha puesto algunas fechas claves de su vida. Entonces aquí me parece interesante cómo él ha organizado esto, ha seleccionado esta información y le ha puesto un color, ¿está bien? Para diferenciarlo de los demás. Supongamos que no hubiese puesto un color, todo esto hubiese sido un largo texto, un, uno solo, ¿está bien? Entonces, hubiese sido pereza al lector leer. En cambio, cuando nos lo presentan seccionado, nos va a dar, nos vamos a dar la impresión de que podemos leer simplemente esto y eh, esto también, porque son pequeños párrafos, ¿está bien? Como le dice a nuestro cerebro que son pequeños párrafos y nos da tiempo de leer todo, ¿sí? Porque estamos leyendo poquito, 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 es lo que creemos. Pero en su conjunto veamos que es un texto algo extenso, ¿está bien? Entonces hay que tener en cuenta estas estrategias, ¿está bien? Utilizar la diferencia de los colores para poder camuflar la amplia información que podamos nosotros añadir. Aquí también, ¿no sabías qué? Genial, capta la información de nuestro lector. A lo mejor puede leer el título y se va al ¿sabías qué? Entonces esto le va a llamar la atención para que pueda leer la otra información que se encuentra en este texto, en esta infografía. Muy bien, chicos, vamos a seguir viendo otros ejemplos. ¿Sí? Tenemos aquí una infografía un poco más minimalista, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con minimalista? Que utiliza elementos muy pequeños, ¿está bien? Muy simples, ¿está bien? Muy, no tan complejos como podríamos haber visto en otros, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos una imagen y habla acerca de la estructura barroca. Tenemos aquí imágenes de países, ¿está bien? Nada complejo y acá sus respectivos párrafos. Muy bien, acá también tenemos otros, ¿verdad? Escultura, tenemos a la pintura y ya nos está dando idea de que estas pequeñas imágenes de qué es lo que va a hablar, ¿no? Teatro, por ejemplo, la música, la literatura, en fin, así podemos nosotros añadir. Profesor, pero esto es mucho texto, mucho texto. Ya, está bien, entonces podemos diferenciarlos con colores, ¿no? Acá, por ejemplo, con colores, ya no solamente dividirlos por párrafos, sino por colores para que nuestro lector crea que son poquitas cosas que puede leer, ¿está bien? Lo que nos interesa es que nuestros lectores puedan disfrutar o puedan leer algo de nuestra información, de nuestro texto. Entonces, a tener en cuenta este estilo también minimalista, ¿sí? Poder ah, realizarlo de manera un poquito más creativa. No sé, a lo mejor podemos añadir otros elementos, ¿está bien? Pero aquí también tenemos presente una infografía para tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora sí, de una infografía minimalista tenemos una infografía un poco más compleja. Por acá tenemos un Yoda pequeño, mucho texto. Acá también otro mucho texto, pero recorremos. A lo mejor a alguien, esta infografía no está realizado para un público que quiere solamente leer poquito, sino que quiere leer, informarse un poquito más. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como les dije, el propósito, ¿no? Observemos aquí, tenemos un gráfico genial, genial, genial. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que no solamente nos puede interesar imágenes, sino que también puede interesarnos los gráficos, los esquemas. Aquí también tenemos otro tipo de esquemas, ¿sí? Gráficos, en el cual la cinta más larga nos indica, pues, cantidad, proporción, etcétera. Acá tenemos un mapa, ¿sí? Que se presenta como información, como imagen central. Entonces, funciona muy bien. Y para darle contraste a esta imagen, abajo también hay otras dos imágenes, ¿sí? Y para dar peso, no solo arriba y abajo, también ponen en esta parte, tanto derecha como en izquierda, ponen imágenes. Entonces podemos observar una estructura triangular, ¿verdad? Tenemos imagen aquí y se va hacia las bases y de nuevo sur. Podemos hacer ese recorrido con nuestra vista. Esto es un texto discontinuo, ¿está bien, chicos? Un texto discontinuo en general es un texto mixto. Tenemos texto continuo y tenemos textos discontinuos, como son las imágenes o como son los gráficos, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué más podemos? Miren, chicos, ¿saben por qué yo les he seleccionado esta infografía? Porque me parece interesante cómo la decoración que utiliza, ¿sí? Para seleccionar tanto la parte superior como la inferior, para dividir, se transforma en la parte media en una línea de tiempo. Aquí hay muchísima creatividad de estudiantes y yo quería compartirles también, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es poner imágenes y pongo mucho texto, perdón,
poco texto porque es una infografía, y ya está, eso se llama una infografía. No, tenemos que demostrar creatividad, ¿está bien? Y esto me parece muy importante. Miren cómo utilizan pequeñas imágenes, ¿sí? Pequeñas formas eh, de vestirse para explicar y para diferenciar eh, a los personajes de la Segunda Guerra Mundial, ¿está bien? Muy bien, genial chicos. Acá hay algunos representantes de ambos bandos y esta es una infografía de corte histórico, ¿está bien? Donde se trata de detallar mucho. Entonces lo que nosotros vamos a tener en cuenta este tipo de infografía. Muy bien, pero como nosotros queremos explicar la historia, tenemos que tener un antecedente, unos hechos históricos y unas consecuencias, ¿está bien? ¿Cómo son las consecuencias? Eh, Tanto en el momento, ¿sí? Como en la actualidad, ¿no? ¿Por qué nos encontramos en la actualidad de este modo? Pues porque pasó tal, 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 y ese es el propósito con el que vas a hacer tú, o vas a tener esa intención, ¿está bien? Explicar un tema, un hecho histórico, ¿está bien? Tenemos en los capítulos de nuestro compendio muchos de estos textos, estos temas históricos, ¿está bien? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, la Confederación Perú-Boliviana. Muy bien, tenemos aquí los antecedentes, tenemos un gráfico de fondo y tenemos algunas imágenes de los presidentes, de personajes importantes en esta Confederación Perú-Boliviana. Tenemos aquí una leyenda del mapa. Muy bien, como ustedes pueden observar, no es tan compleja la elaboración, pero de todos modos, aquí, por ejemplo, necesitamos, ¿no?, unos hechos históricos. Genial, muy bien. Eso es con respecto a la elaboración de las infografías. Les cuento. A ver, ¿sabías que? ¿Sabías que el cerebro puede reconocer en fracciones de segundos los objetos que se le presentan de manera visual y asociarlos, inmediatamente al conocimiento previo? Claro que sí, por eso utilizamos la infografía, porque a través de las imágenes podemos nosotros, ya, vi esa imagen, pero lo asocio yo con mis recuerdos, está bien, con la información que yo tenía. Entonces, me va a traer, me va a facilitar también la asimilación del texto que le acompaña a la imagen. Entonces, esa asociación de imagen con texto es muy, muy conveniente para la hora de estudiar, para la hora de comunicar. Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen, Pinterest. Pinterest es una red social que ha promovido la difusión de imágenes, popularizando la información a través de infografías. Muy bien, ahora nosotros cuando veamos esto, vamos a tener en cuenta que la P es de Pinterest, que es una red social y que podemos encontrar imágenes e infografías. ¿Está bien? Entonces, esto es de lo que nos está hablando en esta nubecita, la asociación de imagen con conocimientos previos. Muy bien, ¿sabías que las infografías son bastante útiles para presentar la información que es complicada de entender a través de puro texto? Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos muchísima, muchísima información en nuestro compendio, ¿está bien? Entonces tenemos, eh, y todo está en texto, ¿está bien? Con puros párrafos, pero a través de la infografía nosotros podemos organizar nuestra información, ¿está bien? Y poderlo utilizar como técnica de estudio para, nos cae muy a pelo, nos cae muy bien para estas evaluaciones que se nos vienen. ¿Sabías que, al igual que un artículo noticioso, debe responder al qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Pero además debe mostrar elementos visuales, ¿está bien? Entonces tenemos que tener en cuenta que vamos nosotros a eh, hablar de personajes, de hechos históricos, de lugares. Muy bien, a ver, continuamos. Ahora te toca hacerlo a ti. No te escondas, no te vayas, no tengas miedo, que como has visto, no es tan complicado realizar una infografía. Y por eso te presento yo aquí una guía, un esquema de cómo puedes tú seguir estos pasos para poder, respondiendo estas preguntas, podemos ir elaborando nuestra infografía. Por ejemplo, ¿qué tema tratará tu infografía? ¿Está bien? Quiero que tengas muy presente esto a lo largo de toda tu elaboración. ¿Está bien? Muy bien. Tengo identificada la información que utilizaré. Mm, tengo identificada. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro tema, abrir un capítulo, seleccionar el tema y comentar, pues, ¿no? Empezar a seleccionar. Esto quiero que vaya en mi infografía, esto es importante, para mí corresponde esto también importante, y así podemos eh, identificar, seleccionar, sintetizar la información que estará plasmada en nuestra infografía. ¿Elaboraré el esquema de organización? A ver, claro que sí. Podemos poner, por ejemplo,
tenemos con solo una imagen central, podemos poner un antecedente, no lo sé, algunos hechos importantes y luego podemos escribir las consecuencias. No lo sé, puede ser. Entonces es bueno elaborar un esquema de organización, ¿sí? ¿Dónde irá tu imagen? ¿Dónde irá tu texto? ¿Dónde irán tus pequeñas imágenes? ¿Sí? Muy bien, seguimos. O siguiente, wow. ¿Qué imagen acompañará al texto? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tiene que ser muy sintético, ¿está bien? Tiene que decir mucho con solamente poco, ¿está bien? Hay que ser tenemos que ser algo minimalistas para con nuestra infografía, ¿sí? Tenemos que tenemos que ser muy inteligentes al seleccionar nuestra imagen. ¿Voy a hacer una infografía manual o usaré algún programa? Recordemos que podemos hacerlo de manera manual, está bien, pero si nosotros dominamos algún programa, podemos utilizarlo, ¿no? Tenemos a lo mejor conocimientos en Photoshop. Muy bien, entonces organizamos la información, seleccionamos nuestras imágenes y ponemos algunos textos y lo organizamos. Genial, lo guardamos. O a lo mejor somos muy hábiles utilizando el Paint, ¿está bien? Ese programa, esos accesorios de Microsoft, de Windows. Entonces, podemos nosotros utilizar Paint para poder hacer nuestra infografía. No lo sé, puede ser muy útil, pero no hay problema, puede ser de forma manual o de forma digital, ¿no? Podemos utilizar algún programa y lo compartimos, pues, de manera digital. ¿Qué título llevará la infografía? No nos olvidemos, ¿está bien? El título tiene que ser grande, cuando vea nuestro lector nuestra infografía, tiene que saber de qué va a tratar nuestro tema. Entonces, tenemos que ser un tema preciso, un título preciso, un título que demuestra de lo que vamos a tratar en el tema. ¿Está bien? Genial. Muy bien, eso es con respecto a la planificación. Ahora, en la elaboración, creo un borrador de la infografía. Es muy importante que cuando ya hemos desarrollado nuestra planificación, creemos un borrador, ¿sí? Iniciemos siempre con un borrador para poder tenerlo en cuenta. Seleccionamos por acá, organizamos la información por ese lado y podemos verlo, pues, ¿no? Dividir la información. Es muy bueno los borradores. Seleccioné mis materiales a utilizar. Bien, tenemos que ser muy habilidosos para poder utilizar nuestros materiales. Por ejemplo, a lo mejor estamos pegando muchas imágenes que pueden ser muy pesados. Entonces, una hoja a lo mejor no es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, si queremos utilizar la infografía para poder hacer una presentación, ¿sí? Una exposición, podemos nosotros utilizar, no sé, un material más largo, un papelógrafo, pero si es un papelógrafo puede que nuestras imágenes se doblen, se malogren o pesen mucho a la hora de colocarlos. Entonces puede ser una cartulina. En fin, podemos nosotros utilizar muchísimos materiales, ¿está bien? No solamente para el soporte, sino para decorar. Muy bien, dosifiqué bien las imágenes y el texto. Esto tenemos que ser muy creativos, ¿está bien? Tenemos que tener en cuenta muy bien la estructura de la información, como también la información, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, no lo sé, hacer más sintético, más resumido, un párrafo, o tenemos que poner una imagen más pequeña para que se haga más digerible la información que estamos colocando, no lo sé. Entonces tenemos que dosificar la imagen y el texto. Corrección y edición. Ahora sí, después que ya hemos elaborado o que tenemos nuestro borrador, ¿sí? Vamos a hacerlo, compartirlo con nuestras personas más cercanas, ¿sí? ¿Se entiende lo que trata de transmitir? A ver, le presentamos, por ejemplo, a nuestra mamá, le presentamos a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, ¿sí? Para que puedan verlos y puedan decir, sí, yo lo entiendo, está bien. O aquí no entendí de qué estás hablando, corrige, pon un nombre, y ellos nos van a ser nuestra principal fuente de guía para saber si estamos comunicando de manera óptima la información. A ver, es educativo y de utilidad. Claro, lo que nosotros tratamos de hacer en esta infografía para nosotros es que sea útil, ¿está bien? Educativo va a ser porque vamos a utilizar temas históricos, ¿está bien? Que a todos nos cae muy bien conocer. Y de utilidad, por ejemplo, vamos nosotros a eh, utilizarlo, no lo sé, para nuestros estudios, para posteriores personas que quieran también tener conocimientos de la historia de nuestro Perú. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que sea educativo y que sea de utilidad. ¿Es creativa? Bueno, aquí tenemos que explotar todita nuestra creatividad, ¿está bien?
No hay que hacerlo solamente para agradar, para hacer una nota, sino hay que hacerlo porque nos va a servir posteriormente. ¿Está bien? Hay que acostumbrarnos a ser organizadores visuales. Muy bien, ahora sí, chicos, ¿les pareció muy complicado hacer una infografía? ¿Tienen alguna duda de cómo se hace una infografía? Chicos, ¿piensan que es complicada? ¿Sí? ¿Tienen algún problema? ¿Han tenido algún problema para poder identificar algunas partes o tener en claro cómo es que vamos a elaborar nuestra infografía? Si tienen dudas, todas estas preguntas pueden hacérmelas en la caja de comentarios, que yo encantadísimo, encantadísimo de poder compartírselas, de poder resolver. ¿Está bien? Las actividades programadas para hoy tenemos realizar una infografía sobre un tema histórico de libre elección. Sí, vamos a ir a nuestro compendio, abrimos, seleccionamos un tema, a lo mejor el que más dominemos, ¿no? O el que menos dominemos para poder así darle chance a poder intensificar su estudio. Entonces, tenemos que seleccionar un tema histórico de nuestro compendio y poder elaborar, ¿no?, la infografía. Recordemos que tratamos de explicar la historia, entonces tenemos que tener un antecedente, una serie de hechos y unas consecuencias. Muy bien, eso sería todo para con la sesión de hoy. Espero que podamos elaborar un buen esquema, chicos. Estoy analizando con esto su explicación, cómo explican ustedes el proceso, un hecho histórico. Eso sería todo, chicos. Goodbye.